Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Lourdes y voy a estar como host en esta edición especial. MED es una comunidad de mujeres apasionadas por el derecho, donde nos reunimos a compartir experiencias profesionales, a hablar de noticias legales y a hacer networking. Hoy voy a estar hablando sobre derecho, innovación y liderazgo femenino junto a Carolina Machado Dufo, Associate General Counsel de Uber para América Latina. Carolina, es un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Ay, al contrario, Lourdes, te agradezco muchísimo la invitación. Estoy feliz de estar aquí en Mujeres en Derecho y poder platicar con ustedes un poquito. Bueno, antes de empezar tenemos que contar un poco sobre quién es Carolina. Carolina es Associate General Counsel para América Latina en Uber, donde lidera los equipos jurídicos de toda Latinoamérica y aborda temas vinculados a la regulación tecnológica. Antes de incorporarse a Uber, fue Managing Director y Head of ICJ Legal en Citibanamex, dirigiendo un equipo de más de 35 abogados en áreas de banca comercial, de inversión y mercados. Durante más de 18 años formó parte de JP Morgan, donde fue General Counsel para México y tuvo varios roles relacionados a la TAM, gestionando operaciones de fusiones y adquisiciones y temas regulatorios. Carolina es abogada egresada del ITAM, con una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Georgetown. Es mamá de 3 hijos y además de su impresionante carrera en el sector financiero y tecnológico, es una impulsora activa del liderazgo femenino en el ámbito jurídico y empresarial. Bueno, nosotras más que felices de recibirte. Y para empezar esta entrevista, quería preguntarte, ya que en tu carrera navegaste por el mundo financiero, por el mundo corporativo y ahora estás en el mundo tecnológico, ¿cómo empezó tu recorrido profesional? ¿Qué te atrajo de estas áreas? Y si alguna vez pensaste que ese iba a ser tu recorrido. Mira, definitivamente no pensé que iba a ser mi recorrido. Yo tenía, cuando empecé en esto, una carta en blanco de cuál podría ser mi vida profesional. Y yo diría que de alguna manera soy producto de la flexibilidad y la apertura, de las oportunidades que se te van presentando. Yo lo que tenía claro desde joven, desde que decidí estudiar Derecho, es que me quería ir de maestría. Eso sí era lo que yo tenía claro. Y una vez que yo decidí irme a hacer la maestría a Georgetown, eso cambió mucho el panorama y me abrió muchísimas oportunidades. De ahí, después del paso de la maestría, lo importante era trabajar en Nueva York. Y eso yo también sabía que era lo que tenía que ocurrir. Pero de alguna manera era flexible de qué es lo que tenía que hacer. Y esa flexibilidad probó ser bastante benévola, porque al final, cuando yo empiezo a buscar trabajo, acababa de pasar en el 95 la crisis del tequila. Entonces nadie contrataba abogados mexicanos ni abogados latinoamericanos, realmente porque los mercados de capitales, que era para lo que tradicionalmente se contrataba al abogado, estaban todos cerrados. Entonces, bueno, me dejé llevar y acabé en temas de real estate. En Nueva York, en un big law, estaba yo en Sherman Sterling. Y bueno, pues ahí estuve los próximos 2 años. Ya casada, me regreso con mi esposo a México por cuestiones del trabajo de él, un poco frustrada de que me regresaban. Nos regresamos. Y ahí un poco también la flexibilidad, lo típico que se hubiera esperado de una abogada recién egresada de un big law es que regresara a un top law firm en México. Eso era lo que estaba dibujado para mí. Me entrevisté en los mejores despachos y de repente me dicen que JP Morgan está buscando candidata. Yo no había trabajado en finanzas, como te acabo de decir, trabajaba yo en real estate. Pero pues, JP Morgan es JP Morgan, ¿no? Entonces, por lo menos, digo, esa conversación había que tenerla. Fui, me entrevisté, me encantó. Y me pasé los próximos 18 años de carrera ahí. Entonces ahí sí ya, me enfoqué al tema financiero. Y fue una carrera increíble. JP Morgan fue un banco fantástico. Me dediqué a temas muy financieros. Me volví un especialista en temas de mercados y de derivados. O sea, una cosa bien técnica y específica. Pero el rol fue creciendo y poco a poco fui creciendo dentro de la organización que en México también iba creciendo. Entonces iba yo acompañando al crecimiento y me volví la General Counsel relativamente rápido y relativamente joven. Para hacerte el cuento corto, 18 años en JP Morgan, me invitan a Citi, me voy a Citibanamex, donde lo que fue muy padre de esa experiencia fue liderar un equipo muy grande, porque en JP Morgan todo era muy demandante pero muy chiquito.
Y Citi ya era una organización muy grande en México, muy, muy grande. Me tocó liderar un equipo de 35 abogados que llegaron a ser después como 10 más, con una gama de productos. Entonces también ahí muy especializada. Y si tú me hubieras preguntado en ese momento, te decía que mi tirada era ser la General Counsel de un banco grande, local, ¿no? Que tuviera gran presencia. Eso era mi tirada. Y en eso se me presenta Uber. Uber me busca a través de una relación que yo había hecho con mis años en JP Morgan, de una abogada externa que nos habíamos conocido, nos habíamos trabajado en un deal que tenía que ver con Argentina, por cierto, y esa relación fue la que, fast forward en la vida, la lleva a ella a buscarme a mí para ver si me quería entrevistar. No, esto no era una oferta. Yo me acuerdo que le decía, pero si yo no sé nada de derecho tech, yo no sé nada de tech law. Y me decía, ¿y tú qué crees que es tech law? Y ahí yo le decía, bueno, pues no sé, pero seguro yo no lo sé porque yo me he dedicado a finanzas los últimos 20 años, 22 años de mi carrera. Y me decía, a ver, ¿entiendes de temas corporativos? Sí. ¿Entiendes de temas regulatorios? Sí, muchísimo. ¿Entiendes de temas de litigio? Well, not so much. ¿Sabes de temas de competencia? Lo suficiente. Ok, bueno, pues más o menos esos componentes es suficiente como para que te vengas para acá. Y ahí fue que en 2020, empezando la pandemia, empiezo en Uber. Entonces yo te diría que soy un producto realmente de la flexibilidad y un poquito de la oportunidad, pero no hay una hoja en blanco y seguramente de aquí para el real todavía habrá otras cosas que no hemos ni explorado, pero que se pueden dar. Wow, es muy interesante tu camino porque tradicionalmente uno pensaría que va todo por la misma industria y se queda ahí, pero a nosotros como juristas nos llama la atención cómo pasaste de una industria tan regulada como es el sector financiero a una industria que es muchísimo más dinámica como el sector tech. Quería preguntarte qué te motivó a dar ese paso y qué diferencias notás entre el modo de trabajar en una y otra industria. Mira, lo que me motivó realmente es, primero, la persona que me habló. Una persona que yo al día de hoy admiro muchísimo. Eso fue para mí un gancho y tener la oportunidad de trabajar con ella me pareció fantástico. Segundo, que era Uber y que en ese momento ya todos estábamos usando Uber, era una cosa increíble. Y que yo tuve una conversación ya con mis hijos, que ahora son jóvenes adultos, pero ahí eran adolescentes. Que yo les decía, ¿y qué opinan ustedes de Uber? Y me decían, no, mamá, pues bueno, usaban Uber todos los días ellos, así, se subían al Uber, porque yo como trabajaba los mandaba a todos lados en Uber, ¿no? Y entonces me acuerdo que tuve esa conversación de, ¿qué piensan de si mamá trabajara en Uber? Mamá, qué cool, qué oportunidad tan increíble. Y entonces decía, ¿pero cómo? Si yo soy la Managing Director de Citibanamex, ¿de qué me hablas? Y me decían, eso es aburridísimo, mamá, esto es Uber. Bueno, esa conversación fue la que realmente me convenció de que era oportunidad de cambio y lo he disfrutado cada día. Los cambios, muchos. La banca se volvió, obviamente mi trabajo de abogada era acompañar al negocio, hacer negocio, pero en esos años el tema regulatorio bancario era muy complicado y el apetito de riesgo bajó muchísimo en los bancos, mucho en los bancos porque las multas eran billonarias. Cometer un error regulatorio en un banco les cuesta muchísima plata. Y entonces el trabajo del abogado era realmente hacerle un poco de portero, de ver dónde estaban los problemas, los posibles problemas y evitar de que se metieran a esos goles porque iba a salir muy caro para la empresa. Eso podía ser un poquito lo que podía derivarse de eso. En Uber descubrí esta oportunidad de una empresa que realmente está abriéndose camino en muchas áreas que nunca se habían realmente, que no estaban reguladas, pero que aparte, realmente estaban haciendo un nuevo negocio. Y eso lo hace, la verdad, que muy emocionante y muy divertido, especialmente porque la característica de mis colegas en Uber es que tienen un DNA de lo que llamamos nosotros como valor el go get it. Están ahí para go get it y hacer negocio. Y la función del abogado es acompañarlos de la mejor manera para que salgan lo mejor posible en esa situación. Pero tienen que llegar a su meta. Qué valentía haber dado ese salto y qué capacidad de flexibilidad y adaptación que se nota que tenés. Quería preguntarte un poco ahora sobre tu trabajo en Uber. ¿En qué consiste tu trabajo en Uber y qué desafíos legales atraviesan el día a día de esa compañía? Mira,
yo superviso un equipo bastante grande, somos como 50 abogados a través de toda Latinoamérica. Los temas que nos toca ver en lo que yo llamo LATAM Legal son temas regulatorios, de litigio, comerciales y de laborales, de labor and employment. Esas son las 4 grandes que están dentro de mi scope. Afortunadamente tengo gente muy, muy capaz en cada una de esas áreas, que son realmente los que están en la ejecución del día a día, muchas de ellas sentadas aquí en este cuarto en este momento. Y digamos que en ese rol de supervisión, a mí lo que me toca es estar seguros que los equipos estén bien informados, primero de cuáles son las expectativas de lo que se tiene en nuestra casa matriz, de lo que quieren que se haga, y segundo, que estén bien comunicados entre ellos, porque estamos abriendo tanto camino en tantos lugares que muchas veces lo que está pasando en México ya lo están viendo en Brasil o va a pasar después en Argentina. Y ese punto de contacto es una de las, pues realmente uno de los mandatos más importantes que tengo yo, asegurarme que esta información fluya entre todos y que todo el mundo tenga acceso a eso y hacer la operación mucho más ágil, ¿no? Bueno, me viene súper lo que nos acabas de contar porque te iba a hacer una pregunta relacionada con eso. Vos sos Associate General Counsel para toda Latinoamérica en Uber. Quería preguntarte cómo es asesorar a una región que es tan diversa como Latinoamérica, que tiene distintos grados de avance en lo tecnológico y también distintos grados de regulación. Mira, sí hay, como dices tú, hay diferentes grados y sin embargo, Latinoamérica tiene algo muy en común, que es, en la gran mayoría, salvo Brasil, es el tema del idioma. O sea que eso ya hace que la comunicación sea súper ágil y súper fácil. O sea, si yo me comparo mi rol con mi equivalente que cubre Europa, donde tienes muchos más idiomas, pues tienes mucho más complejidad, ¿no? Entonces, el hecho de que compartamos salvo Brasil, el idioma, ayuda muchísimo. Y luego los sistemas jurídicos, la verdad es que sí son la misma cosa. Entonces tendrás gobiernos de izquierda, de derecha, según se mueva, según no sé qué, no sé cuánto. Hay diferentes grados de intención de regular y hay distintos grados también de apetito por parte del regulador de atacarnos, ¿no? Porque Uber siempre ha sido, en sus inicios, cuando llega a un nuevo lugar, siempre es un poco controversial porque se enfrentan contra una industria que generalmente está muy establecida. Pero el tema de, la verdad es que este tema común lo hace bastante fácil. Distinto a Brasil, que es parte de Latinoamérica, pero obviamente por el tema del idioma hace un poquito más complejo la interacción y también porque si bien sigue también siendo un sistema jurídico, digamos, basado en código civil, de orden civil, la manera de estructurar las cosas de los brasileños sí es un poquito distinto. Entonces yo te diría que es dentro obviamente del impacto que tiene el país por el tamaño del país, o sea, para el negocio es enorme, es el que es un poquito, es como el outlier y es más difícil ese flujo de esa integración. Bueno, nos contabas antes que estás a cargo en realidad de un equipo de más de 30 abogados en la actualidad. Me parece muy interesante qué habilidades para vos son clave a la hora de integrar tu equipo y qué tenés en cuenta a la hora de seleccionar a tu equipo. Mira, en las 3 organizaciones en las que estuve, en JP Morgan me tocó formar mi equipo. O sea, yo empecé trabajando con una persona que se fue, me quedé yo a cargo, era yo la jefa de nadie, y luego poco a poco eso fue creciendo y entonces ahí sí tuve la oportunidad de seleccionar a mi equipo. En Citibanamex heredé a un equipo que estaba muy golpeado, venían de momentos muy difíciles y me tocó ayudarles con su tema de moral y como de volver a tener confianza en sí mismos, y eso fue a lo que me dediqué. Y cuando llegué a Uber, llegué a un equipo extremadamente calificado, que sabían hacer muy bien lo que hacen y que me tuvieron la generosidad de enseñármelo a hacer a mí, porque yo no sabía nada de este negocio. Entonces, la verdad es que no es lo que busco. Yo lo que me he dado cuenta es que una de mis habilidades no es necesariamente buscar talento y traérmelo, sino más bien identificar las fortalezas del individuo
para sacarles su mejor potencial dentro del trabajo que hacen. Y me siento muy orgullosa de que yo creo que después de 5 años es lo que este equipo hoy está entregando. Qué lindo eso. Te quería preguntar algo también medio relacionado con la pregunta anterior, que es que me imagino que estando a cargo de toda la TAM debes trabajar con muchos despachos o como le llamamos acá en Argentina, estudios jurídicos externos. Y quería saber cómo es la forma que a vos te gusta trabajar, qué no te gusta que se haga en ese contexto, qué se debería hacer y qué se debería evitar con un cliente como vos, sería. Mira, eso también ha cambiado en mi carrera. Cuando yo venía de la banca era muy común de que siempre en estos deals multimillonarios, porque digo, ahí se manejaba mucha plata y eran créditos sindicados enormes o eran fusiones y adquisiciones gigantescas, o sea, todo era realmente de un impacto así enorme monetariamente hablando. Era muy común de que, salvo por el tema de mercados y derivados, que sí era lo mío, pero que siempre trajéramos al abogado externo y que él fuera el director de orquesta en cuanto a los temas jurídicos. Entonces ahí era más de a quién te traes, cómo lo incluyes, asegurarte de que no te deje fuera, importante, pero era otro tipo de relación. A mí lo que me encanta de Uber es que el abogado de la empresa es el que se sienta a la mesa y discute los temas legales como un tema de negocio, digamos. O sea, los temas legales de Uber son tan importantes para su operación que es un jugador más en esa mesa. Entonces, el abogado externo tiene que entender eso, que a nosotros lo que nos gusta del abogado externo es que se siente con nosotros a la mesa y entienda cuáles son los temas como si ellos los estuvieran manejando diario y no como un asesor externo, sino que realmente lo viva. Eso, voy a echar un comercial aquí, pero eso es exactamente lo que hace también Orlansky. Así. Lo hace increíblemente bien. La otra cosa que tiene el abogado de Uber es que el abogado externo nunca está en la mesa con el negocio. Lo que se espera del abogado interno es que tenga la capacidad de hablar de cualquier tema que sea relevante en ese momento, que vaya y consiga la información de donde la tenga que sacar, se tiene que volver el experto momentáneamente sobre el asunto que se está llevando, pero de ahí poder tener la capacidad de traducírselo directamente al negocio sin intervención de nadie. Entonces es muy raro que nuestros abogados externos conozcan a nuestros gente de negocio. Esa es la verdad. En Uber así es el modelo y eso es muy divertido también para un abogado interno. Qué enfoque tan interesante. Me gustó mucho tu reflexión. Ahora vamos a cambiar un poco de tema. Te quería preguntar ya que además de tu rol en Uber, sos cofundadora de Abogadas México, que es una asociación que busca impulsar el liderazgo femenino y promover un entorno profesional más seguro e inclusivo para las mujeres abogadas. Bueno, primero te corrijo, se llama Abogadas MX, tal cual, así, MX, porque así nos gusta, ¿no? MX obviamente, así se refiere a México, pero así la manera es Abogadas MX. Y esa es uno de mis bebés. Tiene más onda MX, sí. Me gusta. por eso ahí la dejamos. Así. Es más moderno. Ajá. Quería preguntarte, ¿cómo nació Abogadas MX? ¿Qué te motivó a crearla? Y bueno, eso, un poco lo que nos puedas contar. Bueno, eso de verdad que sí, eso es uno de... Es mi cuarto bebé. Realmente nace de una necesidad de impulsar a las mujeres abogadas a tener puestos de liderazgo. Yo había tenido la fortuna de trabajar ahí llevaba mi vida corporativa desde 1997 en JP Morgan, ahí estábamos hablando de 2014, y entonces yo había sido realmente beneficiada por ciertos programas de diversidad e inclusión que tenía JP Morgan, entonces a mí me tenían bastante acogida y arropada y protegida. Y si bien, como luego te platicaré, mi carrera en algún momento se alentó con la maternidad, la verdad es que nunca paró. Mi progreso siempre estuvo ahí. Y yo veía que no era el caso así para mujeres abogadas brillantes que estaban o bien trabajando para compañías mexicanas o peor tantito, para estudios buenos en México, en donde uno no los veía de socia. La verdad es que el tema de mujeres llegar a socia en México era tremendamente complicado
y 10 años después te puedo decir que se ha movido un poquito la aguja, pero no al grado de que se debería de hacer. Pero eso fue lo que nos causó esta inquietud a mí y a otras 13 colegas, amigas, algunas eran más cercanas que otras, pero bueno, a todas las invité a desayunar a JP Morgan, y de ahí se gestó la idea de que teníamos que hacer algo, y que hoy en día te puedo decir con mucho orgullo que no solo es una asociación civil, sino que es un movimiento que ha creado una red de mujeres abogadas en los miles, o sea, creo que estamos arriba de 5,000 gentes, como red, pero que nos ayudamos muchísimo a través de eventos de networking, a través de una bolsa de trabajo, a través de programas de mentoría. Tenemos un taller de liderazgo que es súper conocido en el mercado, y más que nada es que ya cualquier organización legal que quiera hablar de temas de diversidad e inclusión nos tiene que meter en la mesa, porque somos un player muy importante. Bueno, como cofundadora de Mujeres en Derecho, me parece de admirar todo el trabajo que hicieron y todas estas actividades que nos contás que están haciendo. Y te quería preguntar para vos, ¿qué impacto ves que tienen estos espacios de mentoría y apoyo mutuo entre colegas? Mira, para mí, yo he sido mentora y he sido mentí en varios momentos de mi vida, incluyendo hoy en día soy mentí, nada más para que no crean que es un tema de edad, ¿no? Hoy en día yo soy mentí de gente que me ayuda a plantearme cuestiones que pueden estar pasando, ¿no? Eso me parece muy, muy bueno, y sin embargo les digo, no se tienen que buscar un programa formal. El ser el mentor realmente es ser como el consejero de alguien que necesita apoyo. Entonces ahí el que esté buscando un buen consejo, nada más piensen quién es la persona que realmente primero les inspira y les inspira confianza y con quien puedan hablar, pero no tiene que ser un programa formal. La otra es que en la vida corporativa, especialmente en la vida corporativa, pero creo que también será cierto a nivel estudios, es que tengas un sponsorship, o sea, un sponsor, alguien que no es la persona que se necesita sentar contigo para decirte cómo debes hacer las cosas, sino es la persona que te jala hacia arriba el día que ya estás lista para que te jalen hacia arriba. Ese sponsor es una persona crítica, porque, hablando por ejemplo de mi carrera, mis sponsors siempre fueron hombres. No había mujeres que me jalaran para arriba, pero si yo no tenía esos hombres que luego me fueran a jalar para arriba, mi carrera se hubiera quedado a la mitad, ¿no? Eso es bien importante, tanto la mentoría como el sponsorship. Qué interesante. Me quedo un poco con lo que nos contabas de que Mujeres MX surgió como producto de una necesidad, ¿no? Y te quería preguntar si en tu experiencia sentiste barreras o sesgos por ser mujer en estos entornos competitivos corporativos como de mucha competencia. ¿Sentís que eso cambió con el tiempo? ¿Hay algunos desafíos que todavía permanecen? Mira, yo te diría, como te dije, yo fui de las que fui bien acobijada o privilegiada por estos programas que de alguna manera me protegían. Y entonces en JP Morgan fue relativamente fácil, luego en Citi también, pero sí, digamos, el tema en mi caso, que soy casada desde hace 30 años y bueno, cuando empezamos a tener hijos, que tuve 3, pues sí, todas esas cuestiones sí, si bien formalmente nunca fueron un sesgo, nunca fueron un problema, no sé qué, sí hubo momentos en que yo sentí que la carrera se alentaba, bueno, uno puede decir, bueno, se alentó naturalmente por el tema de la maternidad, pero era un poquito más que eso. Digamos, a mí sí me daban una flexibilidad, que ahora es un given, pero en ese entonces era una flexibilidad de trabajar en las tardes de mi casa. Y yo trabajaba en las tardes de mi casa, lo cual parece que nadie se creía ese cuento. Y entonces el quitarme yo esa equivocada percepción de que trabajaba medio tiempo, me tardó muchísimo tiempo. Y claro, decían, aquí no va a haber un managing director que trabaja medio tiempo, eso no existe. Si quieres trabajar medio tiempo, pues te quedas estancada donde estás, pero no puedes ser managing director. Y yo decía, pero si yo no trabajo medio tiempo, lo que pasa es que trabajo en mi casa. Esa mala concepción me costó mucho trabajo, bueno, al grado que el día que me convencí de que yo quería ser managing director, dije, se acabó, ya no puedo trabajar en mi casa. Empecé a regresar en las tardes, empecé a convocar juntas en las tardes para que vieran que yo sí trabajaba en las tardes. Y todavía de ahí me costó como 2 años de quitar toda esa
ese sesgo que habían tenido ahí para realmente que me dieran el puesto que yo me merecía hace como 3 años. Pero bueno, llegamos y pienso que también, o sea, ya cuando empezamos a llegar más, hemos podido explicar esa dinámica para que entonces el proceso no sea tan complicado. En los estudios es otra historia. Eso es otra historia porque muchas veces, por lo menos de lo que yo veo en México, es que la fórmula de éxito para el socio o la socia es una forma muy ligada a lo monetario, que si no toman en cuenta cómo se afecta el tema de compensación de la mujer durante su época de maternidad, es muy difícil de que llegue. Y eso es algo que yo he trabajado mucho con mis... tengo muchos mentís, hombres de despachos que me buscan justo para hablar de este tema. A veces siento que les hablo, pero no encuentran todavía la forma en la que les sale, pero pues sí. Bueno, un poco nos adelantaste, pero vos sos mamá de 3 hijos. Quisiéramos saber cómo influyó en tu maternidad, en tu desarrollo profesional y en tu forma de liderar también. Mira, tuve 3 hijos, nacieron en 99, 2002, 2004, mis 3 niños. El tema fue muy complicado. Mi primer niño nació con una parálisis cerebral muy fuerte. Entonces yo y mi marido tuvimos siempre en casa que lidiar con el tema de incapacidad en términos mayores. O sea, era una situación bien compleja. Pero rápido nos animamos con otros 2 y entonces éramos, pues, ¿no? Ahí la familia iba creciendo. El tema, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo porque para que toda la familia así funcionara y yo pudiera lograr mis objetivos ejecutivos, yo necesitaba manejar a mucha gente en mi casa. Entonces ya llegó que cuando yo tenía que ser manager de mis puestos ejecutivos, yo ya había sido manager de un montón de gente en mi casa para que eso funcionara. Y entonces, digamos, el management experience, check. Así. Pero también lo que me ayudó realmente, y eso lo digo ahora en retrospectiva, en este rol que tengo, que es mucho de supervisión y de que ver que el equipo tenga éxito y vaya manejando, es que hoy literal sí me siento la mamá de los pollitos. Así. Pero lo hice de más joven, fui la mamá de los verdaderos pollitos, ¿no? Y tienes que saber como mamá cómo lidiar con las diferentes personalidades, con las diferentes cosas que cada uno de ellos siente y cómo realmente los apapachas para que realmente otra vez vuelvan a sacar lo mejor de sí. Así me siento. Que todos te queremos tener de jefa, me parece. Bueno, y te quería preguntar algo también como abogada joven, yo también. ¿Qué consejo le darías a una abogada joven que sueña con capaz de emprender una carrera en el mundo corporativo? Bueno, lo primero es ser flexible. O sea, a veces las oportunidades no sabes por dónde te van a venir. Así como yo les decía que yo acabé en un big law firm en Nueva York trabajando en real estate, bueno, pues si eso es lo que hay, es lo que hay. A veces hay que tomarlo. A veces es un poco la organización, ¿no? O sea, yo quería trabajar en un despacho grande en Nueva York, bueno, pues es lo que había y ahí me ajusté. Y eso, digo, el hecho de trabajar en Nueva York, ya sea, barriendo, yo decía, aunque barra yo el piso del escritorio, algo voy a aprender, bueno, así va a ser algo buenísimo. Y hay que tener esa flexibilidad. Y hay que tener mucha humildad para aprender y saber escuchar, ¿no? Y de ahí, paciencia. Hay que tener paciencia. Las cosas se van a dar, pero hay que dejar que las cosas pasen. La ambición no se pelea con la paciencia, porque uno puede ser ambicioso, pero no puede ser exigente. Hay que saber a veces no ser exigente, porque a veces el ser exigente puede ser que caiga pesado, ¿no? Entonces hay que tener bien claro que uno quiere progresar, pero hay que tener la paciencia y la humildad de dejar que las cosas pasen cuando tengan que pasar. Qué gran consejo para todas las chicas que nos están escuchando. Y te quería preguntar algo más personal y te quería decir básicamente si pudieras volver a tus primeros años en la profesión, ¿qué te dirías a vos misma? Ay, bueno, yo diría, bueno, yendo un poquito a lo que estaba diciendo, bueno, primero,
mis inseguridades que tuve en ese momento, bueno, que las sigo teniendo, ¿no? Pero ahora las manejo de una manera muy distinta. Mi inseguridad ahí yo la tapaba con, como que con una actitud de que yo lo sé, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo proyectaba, ¿no? Yo quería proyectar seguridad, aunque realmente por atrás no había seguridad ninguna, o sea, había mucha inseguridad. Y eso yo creo que al final permea, que no lo sabes, y entonces quedas mal. Yo creo que eso, viendo hacia atrás, uno tiene que ser realmente, yendo al punto que decía, como que humilde y aprender que pues, el que no lo sabe, pues lo pregunta, y entonces ya así aprendes mucho mejor. Con el paso de los años, el decir no entendí es algo que se me ha vuelto mucho más fácil. Y también poder como que rodearme de los expertos que sí lo sepan. Entonces yo diría que eso es una. Y la otra pues es la paciencia, porque los jóvenes tienden a ser más impacientes, lo digo yo cuando pasé por ahí, así era. Y nada, las cosas van a caer cuando tengan que caer, y sí caen. Al que es trabajador, eso sí, uno tiene que ser trabajador, muy trabajador. Y en el caso corporativo, digamos, cuando uno trabaja dentro de una empresa, sí te tiene que interesar mucho el negocio. Puedes ser un gran abogado, una gran abogada, pero te tienes que interesar realmente de cómo funciona el negocio para poder tener éxito. Bueno, muchas gracias, Carolina. Esa era la última pregunta, pero la verdad que quisiéramos quedarnos hablando un montón de tiempo más por toda tu experiencia y todo lo que tenés para decir y contar a tantas mujeres que te deben estar escuchando ahora en este momento. Nada, la verdad me parece muy inspirador tu camino, y creo que esta charla que era sobre abogadas, derecho, liderazgo femenino, innovación, creo que como conjugás todo eso en tu historia, el liderazgo desde la intimidad de tu casa con tus hijos, y el liderazgo después a un equipo gigante de abogados, el mentoreo, el sponsorship. Realmente creo que tu testimonio es muy valioso, y creo que a muchas mujeres que nos están escuchando les va a encantar. Así que muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí fue padrísimo poder compartir esto contigo, Lourdes, y con toda tu audiencia. Y lo que necesiten en México, por favor, una llamadita y ya estamos. Ya. Y gracias a ustedes.